Su hijo lo decidirá un juez. De momento, esta semana lo hemos visto acudiendo a los juzgados para dar explicaciones sobre esas supuestas coacciones. Hola, Rodolfo, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la declaración? Gracias, hasta luego. Buen día. Un juez ha admitido a trámite la querella presentada por Nilsson, un hombre que mantuvo una relación con Edwin Arrieta en el pasado y que iba a acudir a Tailandia para contarlo en la corte y ayudar a los abogados de Daniel Sancho en su defensa. El problema es que, según las pruebas presentadas en la querella, a cambio de este testimonio, Rodolfo le habría prometido unos regalitos. Por supuesto, todo esto se haría en secreto para evitar que se invalidara el testimonio. Todo estaba pactado, hasta que, según el testigo, Rodolfo le pide que declare algo que no era cierto, que manifestara en el juicio que él también habría querido descuartizar a Edwin Arrieta. Es ahí cuando se rompe la negociación y Nilsson decide no declarar y querellarse contra Rodolfo Sancho. Un juez le ha dado credibilidad a este testimonio, pero ojo, porque Rodolfo Sancho también ha presentado una querella contra Nilsson Domínguez por estafa continuada. A ver, Leiras, ¿cuáles son los argumentos de esa querella contra Rodolfo Sancho? Porque... Vamos a verlos porque son unas conversaciones y unos audios que mantiene Nilsson con Rodolfo Sancho. Vamos a ver al primero de ellos. Este es un mensaje que le envía Rodolfo Sancho a Nilsson. Quería decirte que si todo este proceso que estoy teniendo que vivir no me arruina, espero poder hacerte algún tipo de regalito económico cuando vengas a Tailandia. Es decir, que por el testimonio estamos hablando de regalitos, no para trámites burocráticos ni nada de eso, regalitos. Vamos con el siguiente de los mensajes que le envía Rodolfo Sancho al testigo. Le dice: cuando llegue el momento lo voy a tener que hacer, no sé si a través de Carmen y Ramón, Balfagón y Chipirras. No puede parecer que yo te estoy pagando para ser testigo, porque tu testimonio podría ser nulo. Él mismo es consciente de que ese pago no está bien hecho. Y ahora vamos con quizás lo más importante. Lo que está denunciando Nilsson es que le están induciendo a decir algo que no ocurrió. Dice Rodolfo: hay que preparar bien las preguntas que se te harían. Y bueno, siempre el asunto enfocado a acoso sexual bajo amenazas y ese tipo de cosas. A ver si hay forma de arreglar esto. Yo espero que sí. Según Nilsson, nunca hubo un acoso sexual bajo amenazas por parte de Edwin Arrieta cuando fueron pareja. Y ya por último, en esa querella se recoge, dice el abogado, redacta el abogado en la querella: cuando mi representado, cuando Nilsson iba a viajar a Tailandia, recibe una llamada del equipo de Rodolfo. La intención era que manifestase en sala que por sus circunstancias, por lo que él vivió con Edwin Arrieta, él también habría querido descuartizar a Edwin. Y Nilsson niega todo esto. ¿Qué ocurre? Se presenta una querella con todas estas pruebas y hay un juez que dice: hombre, pues yo veo indicios para creerme que hay un presunto delito de coacciones y un delito de presentación de testigos falsos. Pues vamos a hablar con Nilsson Domínguez. Buenas tardes, Nilsson. Buenas tardes. O sea, que tu relación con este caso tiene que ver por esa relación precisamente que tú tuviste antes con Arrieta, ¿no? Sí, correcto. ¿Cuándo le conociste? Sí, bueno, yo le conocí a Edwin en un momento crítico para Venezuela, donde muchos venezolanos tuvimos que emigrar en el 2017 y 2018, y ahí es donde lo conocí. ¿Fue una historia breve? Sí, o sea, todo fue algo, no estuve mucho tiempo tampoco en Colombia, fue algo bastante rápido. Tú te marchas a donde estabas, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Sí, bueno, yo mantengo una relación con Arrieta y yo viajaba constantemente, regresaba a Venezuela, volvía a ir a Colombia, y hasta que llegó un momento donde quise regresar y me quedé acá en Venezuela. Y a partir de ahí, ¿cuál es la reacción, según tú, de Edwin Arrieta? Y bueno, la reacción de Edwin Arrieta hacia mí era llamadas por teléfono, donde me decía que regresara, o sea, fue ese par de cosas, pero nunca hubo una cosa sexual, siempre estuve con él. ¿Denunciaste en algún momento?
Sí, coloqué una denuncia porque eran muchos acosos. Lo que tenía era en la parte telefónica, ¿ves? Edwin me llamaba mucho por teléfono y yo tenía una relación acá en Venezuela y ya yo no quería, ya estaba teniendo problemas con mi relación, ¿ves? Y no quería seguir teniendo problemas y le he colocado una denuncia y es cuando él la ha dejado. Esta historia termina ahí, pasan los meses, te enteras de lo que ha ocurrido entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta y entonces se pone en contacto contigo, ¿quién? El señor Ramón Chipirrá se pone en contacto conmigo mediante una llamada de WhatsApp internacional. Bueno, plantea la situación, informa sobre todo y luego de terminar esa llamada, bueno, en pocos minutos, recibo un mensaje del señor Rodolfo Sancho donde me indica que está muy agradecido por haber conversado yo con Ramón Chipirrá. Yo le he dicho que bueno, con mucha suerte en su proceso y es donde me manifiesta que la suerte es de ellos en haber venido. ¿Cómo prosigue esa conversación? Y sí, bueno, luego comenzamos por vía WhatsApp a tener ese contacto, esa comunicación, a tener lo que viene siendo la parte de la propuesta que me habían planteado, que era para ser testigo siempre y cuando entrando en el relato de lo que yo había visto con Edwin Arrieta, y yo he aceptado, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Y bueno, al siguiente día comienza un grupo de periodistas a tener mi número telefónico, empiezo a recibir acoso de ellos, llamadas telefónicas de muchos periodistas y le he dicho a ellos de que la situación no me estaba gustando porque ya estaban violando mi privacidad y le dije que prefería no seguir al siguiente día de ellos por contacto conmigo, que no quería. Te escucho un poquito entrecortado en algún momento. ¿Recibiste algún tipo de dinero, alguna cantidad? Y sí, fueron muchas transferencias, fueron varias conferencias las que recibí. ¿Se puede decir la cantidad? Y más de 10.000 euros. En torno a 12.000 más o menos. Sí. Yo quiero decir una cosa. No, quería saber dónde están esos 12.000 euros o 10.000 euros, si siguen estando en tu poder. En dos locales. Y eso fue un dinero que se fueron utilizando a raíz de temas de viajes, por ejemplo. A mí me depositaron dinero para ir. Vale. O sea que te lo has gastado, ¿no? Te lo has gastado. Correcto. Vale. O sea, ese dinero me lo han enviado para todos los gastos que se requerían para el poder. Pero al final, Nilsson, tú no has acudido a testificar. A mí me gustaría preguntarte, ¿tú no consideras que este procedimiento judicial se te puede volver en contra? Porque claro, tú por un lado dices que te sientes extorsionado, pero la información que, por ejemplo, yo manejo es que fuiste tú quien a través de otra tercera persona te pusiste en contacto con el entorno de Rodolfo Sancho y fuiste tú quien te prestaste voluntario para poder testificar en el juicio. ¿Temes que se le dé la vuelta y te pueda acabar perjudicando? No tengo temor a nada porque, o sea, pues, la verdad la tenemos de este lado y bueno, ya se está demostrando dentro del juzgado y bueno, estamos esperando que... Nilsson, apoyando lo que dice mi compañero Alejandro, a mí me consta por Rodolfo Sancho que tienes interpuesta una querella por presunto delito de estafa, no solamente por eso, sino porque además tú cuentas un discurso, tienes una versión de los hechos bastante diferente, porque tú presentas, y no sé si los compañeros pueden poner las imágenes, tú presentas en Lagunillas el 12 de junio del 2021 una denuncia contra Edwin Arrieta y no lo haces por acoso, lo haces por amenazas de muerte. Y cuentas en esta denuncia que tengo yo aquí en mi poder que las llamadas son continuas y que temes por tu integridad física. Es decir, que el señor Edwin Arrieta, según tú, quería matarte, quería asesinarte. Y con ese discurso, y quiero que me respondas, tu exnovio o tu pareja actual contacta con Ramón Chipirrá. ¿Tú en algún momento temiste por la vida por tu propia vida? ¿Cómo denunciaste o fue una denuncia falsa? No, eso, la denuncia es real, bueno, eso está verificado al 100%, e incluso yo me he dirigido hasta las instalaciones donde fue presentada la denuncia y he pedido una rectificación de que
denuncia está allí y me la han entregado. Tengo ese documento que también lo voy a aportar en sede judicial. Una rectificación de la denuncia que tú pones por amenazas de muerte, dices. Porque a mí no me consta esa rectificación de la denuncia. ¿Cuándo la has presentado? Perdona, Nilson, porque han pasado 3 años, 4 años desde entonces. No la he presentado, la he presentado en medios de comunicaciones y la voy a presentar ahorita en sede judicial. Ahorita, después de 4 años. Es decir, has pasado 4 años toda la polémica para desdecir lo que denunciaste en Lagunillas. Y por otro lado, me consta, y así consta en esta querella por estafa, que tienen todas las peticiones que tú haces para sacar a tu papá del hospital donde se encontraba, para pagar a tu hermano un no sé qué tratamiento. Es decir, que sacabas el dinero buscando que sanaran o que salvaran tus problemas familiares. No, nunca, incluso me estás hablando de allí de mi hermano. Te digo una cosa, Nilson, perdona, con el dinero podrá hacer lo que le dé la gana. Otra cosa es para pagar su vida. como ahora tengas que devolver ese dinero, Nilson. Bueno, El tema es lo suficientemente serio. Yo creo que estamos hablando... Creo que no está muy bien la información que está manejando allí. No, está perfecta. No sé cuál es el dinero que se le solicitó para mi que nunca se solicitó. Pero si es que el problema, yo creo que aquí hay un error por las dos partes. Yo creo que Nilson, evidentemente, hace mal pidiendo un dinero o recibiendo un dinero que parte será para esas gestiones, pero hay otra parte del dinero que utiliza para beneficio propio y no ha devuelto. Pero obviamente tú no puedes pagar a un testigo para que... Es que no están pagando a un testigo para Saúl, que por mienta. favor. Y está ayudando No, perdona, es así. Manipular la información. No es así, no. Estás pagando a un No testigo. es cierto. Sí es cierto. Rodolfo Sancho lo que mantiene es Hay que unos pagos hechos y tú estás pagando para que un señor vaya a testificar sin importarte si lo que está diciendo es verdad o no a favor de tu hija. Es cierto, Saúl, es cierto. Este señor, y la gente tiene que saber, Nilson, tú das una entrevista en un programa de televisión y llegas a contar en ese programa de televisión motu propio, es decir, porque te sale de las narices, que si Daniel Sancho no llega a descuartizar... A ver, ¿qué ha dicho Nilson? Recuerda que mi testimonio por Sansón fue guionizado. Fue guionizado. ¿Quién lo guionizó? ¿Y por qué te presas a eso, Saúl, perdona? ¿quién guionizó eso? Eso es muy importante. ¿Quién guionizó? Y sí, eso se guionizaba a raíz de llamadas grupales que realizaba yo con Ramón Chiquerra y Café Marcado. O sea, los abogados de Rodolfo Sancho te escribieron un guión para que fueras a un medio de comunicación y cambiaras el testimonio. Lo que debía manifestar en la... ¿Y por qué te prestas Es más, a hacerlo? tengo mensajes, tengo las pruebas pertinentes donde más bien ellos me engañaron porque me dijeron de que esa entrevista no iba a salir. Esto es gravísimo. Nilson, por favor, piensa lo que estás diciendo. Es muy grave. Porque una persona te puede sugerir, te puede guionizar, pero el que lo haces eres tú. Sí, y que ahora además se Y va el que decide hacerlo eres tú. Que dijo que iba a descuartizar a Edwin. Así que el tema es grave y el tema Cuidado es porque acaba de decir una cosa muy importante. Hombre, que tiene Compra de pruebas. testigos, Bueno, vamos a ver, pero lo tendrá que presentar, perdona, hay una querella por estafa. Tiene que presentarlo porque de ser cierto es muy grave. Si evidentemente tienes pruebas tienes que y Rodolfo tendrá que defenderse también y tendrá que demostrar que esos pagos no fueron para comprar el testimonio de un testigo, sino para ayudar. no tanto para ayudar, sino para asumir los gastos para que pueda volar para el juicio. Porque hay esos mensajes escritos. Los regalitos, cuando tú dices te voy a hacer unos regalitos, no es para las transacciones. Pero que para necesitas. empezar, el que pedía dinero era él, era el testigo. Pero hay una cosa, era él el que pedía dinero. Está buscando y que quiere que este señor... Hombre, que yo me bajo la piel de él y perdona, un que es la segundo. víctima. Por supuesto, no se demagogo. No, de demagogo nada, es que ponte la piel de un padre. Un padre cuyo hijo ha asesinado a un señor. Un padre que no me vale el un señor argumento. Nilson le dice a Rodolfo Sancho, yo he vivido exactamente lo mismo que ha vivido tu hijo Daniel. Y Rodolfo como padre quiere que ese chico vaya a... Pero si es que es lo normal, si es que es lo normal. Es lo normal. Un momento, pero por favor, estoy con Leiras, ¿cuál es la normalidad? Bueno, lo de guionizar, vamos a ver, lo de guionizar
a un Como hace testigo, normal. vamos a ver, cuando un abogado está personado en un juicio y propone un testigo, pues obviamente no va a declarar en su contra. Y, hombre, O sea, está es que claro. eso Ya, pasa en Alejandro, todos pero los vamos, la procedimientos palabra judiciales. minimizar se refiere a vas a contar lo ¿por que qué se a mí piensa? me beneficia, que se piensa a mí me beneficia. A ver, Nilsson. Claro que sí, mal por Un parte momento, de él, que no claro. escucho a Nilsson. Recordemos que yo siempre estuve dispuesto, como se lo planteaba Rodolfo, a testificar lo que estaba dentro de lo que yo había vivido con el Arrieta, más no a exagerar mi testimonio, ni decir que yo hubiese hecho Pero lo si lo mismo. hiciste por dinero en televisión, Nilsson, ¿pero qué estás contando? Si vas a un programa de televisión y por dinero según tú, llegas a decir que hubieras descuartizado a Edwin. Pero ¿Pero qué estás contando, Nilsson, por el amor de Dios? Es muy muy grave. grave. Con un poquito de cordura, por favor. El extorsionado y el extorsionado. Y ahí lo dejamos. Nilsson, Es gravísimo. mira, suerte. Suerte. En el proceso que está por venir. Y gracias por estar con nosotros. Buenas Que no tardes. se puede Nilsson. hacer es pagar por testigos. Madre mía. Sí, había muchas cosas que, por decir, nosotros salíamos y al momento de nosotros salir a mí me llamaba mucho la atención lo que era que él utilizaba. Claro, yo lo veía en ese momento normal por su profesión, y él utilizaba lo que venía siendo el clonazepam polvorizado. Y eso me llamaba a mí bastante la atención, pues. Entonces ya era algo, ¿verdad?, de que ya comenzaba yo a agarrar ahí como que un poco de malicia, de que ya sabía por qué era que lo utilizaba. Y sí, había muchas cosas que, por decir, nosotros salíamos y al momento de nosotros salir a mí me llamaba mucho la atención lo que era que él utilizaba. Claro, yo lo veía en ese momento normal por su profesión, y él utilizaba lo que venía siendo el clonazepam polvorizado. Y eso me llamaba a mí bastante la atención, pues. Entonces ya era algo, ¿verdad?, de que ya comenzaba yo a agarrar ahí como que un poco de malicia, de que ya sabía por qué era que lo utilizaba. Sí, Edwin, yo descubrí a Edwin de que él tenía acceso a una página llamada Escoca, donde utilizaba servicio de SCOC por la parte de Santiago de Chile, pues. Entonces eso nos trajo a nosotros también bastante problemas. Él tenía la dirección de mis familiares y bueno, él me iba a mandar a matar y las cenizas se le iba a enviar a mis familiares. Además de un acoso sistemático, Quería manejar y controlar todo. incluso drogas. ¿Una vez crees que te ha podido intentar drogar a ti? Sí. Así define el testigo. Hola a todos. Desde Somos la Resistencia queremos aclarar un punto importante en el caso tan mediático de la denuncia de Nilsson. Se ha dicho en los medios que Rodolfo Sancho compró un testigo, pero la verdad es que ese testigo jamás llegó a declarar. Y si alguien no declara en un juicio, no hay delito. En realidad, Nilsson supuestamente estafó al padre de Daniel. Fue él quien pedía dinero, y los audios lo demuestran. Rodolfo incluso le prestó dinero para una urgencia hospitalaria de su padre, y solo le pidió que se lo devolviera. Además, le envió dinero para los gastos de un viaje a Tailandia, viaje que Nilsson nunca hizo, porque lo dejó tirado en el último momento, sabiendo que había un juicio y que era importante su presencia. Abusó de una tragedia para ganar dinero y fama y se quitó de en medio. Mientras tanto, este mismo testigo apareció en televisión denunciando a Edwin Arrieta con acusaciones muy graves, ganando dinero por ello, y nadie denunció ni a él ni a la cadena que emitió ese contenido. Los hechos son claros, Rodolfo no cometió ningún delito. Nilsson sí engañó, sí mintió y sí se benefició económicamente. ¿Cómo es posible que los periodistas de investigación ignoren todos estos hechos? ¿Cómo es posible que Nilsson denuncie por acoso por pedirle el dinero que debe a Rodolfo? Todo esto huele muy mal. Tanto que parece que hay una mano negra detrás de todo este asunto, con la intención de desacreditar a la defensa de Daniel y a su padre. Hacer más daño y generar más odio. Papá en la UCI y la operación es muy costosa. Rodolfo, si tú puedes ayudarnos. Buenas noches, le escribo con el deseo de que pueda ayudarme para comprar un apartamentico a muy buen precio. Son $9.000. Tiras llegó yo vivía con ella en Bogotá,
llegó con mentiras. Ella se asustó porque llegó a decirle cosas y ella inmediatamente pues le dio su número y ella la llamaba y le decía que por favor le ayudara conmigo, que para que yo le pusiera atención, que él era un buen tipo, que él estaba estudiando, que iba a ser un médico, que a mí no me iba a faltar nada, que iba a ser un cirujano súper exitoso, todo ese tipo de cosas le decía a ella. Esas son unas oportunidades. Mi ciudad. ¿Después de cuánto tiempo de acoso, de amenazas? Aguantando a Edwin alrededor de 7 meses hasta que tuve el valor de poner la denuncia. Pero para llegar a esa denuncia pasaron muchas cosas. Pasaron situaciones incómodas. Yo ya no salía a la vida pública porque tenía miedo de que una persona que no mide los límites te esté esperando o que el destino me juegue una mala pasada y me lo iba a encontrar en un espacio público, como me pasó en varios... Bueno, me pasó en un centro comercial y me pasó en un restaurante. En el restaurante estaba yo con un amigo, estábamos almorzando, él iba pasando, lo recuerdo muy bien porque él siempre andaba con vestimenta de médico. Y lo que gritó en la mesa, se arrimó, entró al restaurante, estaba yo en una terraza y lo que gritó: a mí no me recibes invitaciones, y a él sí, y me botó una bebida encima. Y empezó a decir eso, pues lógicamente el restaurante estaba lleno, yo me mermaba, yo le tenía pánico a ese tipo de situaciones y me sentía agredido, pero no tenía el valor para pararme a decirle ya no más. Yo le decía: mira lo que estás haciendo. Era lo que yo le decía: eso no se hace. Claro, pero... La otra situación que tuve fue en un centro comercial. Estaba saliendo del centro comercial, yo no sé si era que me seguía o era el destino que coincidíamos, y en el sótano del parqueadero fui a recoger mi auto y metí las manos al bolsillo, y cuando saqué las manos al bolsillo sentí que alguien me rapó las llaves del bolsillo. Era Edwin, donde me dijo que tenía que hablar conmigo y que pues no me daba las llaves del carro hasta que yo hablara con él o que yo me comprometiera a recibirle una invitación. Yo le dije: no, Edwin, y duró ahí midiendo fuerza conmigo alrededor de, no sé, 5 o 15 minutos, donde al final me dijo: bueno, te entrego las llaves, pero me tienes que llevar a mi casa. Yo le dije que no, que hacía unas horas que me entregara las llaves. Cuando le fui a coger mis llaves, a rapárselas, empezó a gritar que yo lo estaba robando. Lo triste o lo complicado era que yo me sentía el delincuente. Yo decía: pero si yo no estoy haciendo nada, ¿yo por qué siento esta angustia? El colombiano debe ser muy malo. Pero después, cuando ya veo la noticia, me identifiqué tanto que ¿qué hizo este hombre, Edwin, para que este muchacho perdiera el control y llegara a ese extremo? Que a mí me pudo haber pasado. Lleva hasta que él saca lo que él quiere, hasta que uno haga lo que él quiere. ¿Llegáis a...? Sí tuvimos una pelea, pero no fue una pelea, fue más una agresión por parte de él. Esta agresión, ¿cómo se genera? Yo vivía en un edificio en el 2º piso, a contarle todo, yo sentí que el mundo se me acabó y me encerré en mi apartamento. Ese día me marcó para que le contestara y yo no le quise contestar. Hizo 143 llamadas, un número que nunca me voy a olvidar en mi vida. Ese día, como él vio que yo no le contestaba, lo que hizo fue llegarme con 2 policías a la portería de mi casa, argumentando que yo le tenía un reloj. Lógicamente me llama mi portero y me dice: Luis, don Luis, está la policía en la portería. Yo quedé asustado. Yo: ¿la policía? ¿Pero por qué la policía? Entonces me dijo: el que baje, que necesitan hablar con usted. Me obligó a salir de mi casa. Cuando yo lo miro, veo los 2 policías y lo miro él atrás, quedé en pánico, no pude caminar. Y él se lanzó hacia mí, pero el portero lo detuvo. El portero le dijo: no, señor, usted no puede entrar. Entonces yo le dije a los policías: yo no tengo nada que ver con este señor, he tenido muchos inconvenientes y no quiero saber de él. La policía como que entendió y le dijo a Edwin que se retirara y yo entré nuevamente a mi casa. Como no pudo hablar conmigo, al día siguiente, pues terminando mi jornada laboral, yo iba para mi casa a 2 cuadras de mi casa, iba con mi portátil, la maleta terciada, iba caminando. Cuando veo que se arrima alguien y lo identifico, empecé a caminar más rápido. Cuando él me vio caminar más rápido, él corrió, me cogió de la maleta y me tiró al piso. Cuando me tira al piso, yo me paré y le dije que no más, y lo empujé. Y empezó a gritar nuevamente porque él ya sabía que yo le huía al escándalo. Empezó a gritar otra vez: me están robando, me están robando. Entonces, en mi estrés y en mi afán, que ya estaba yo llegando al límite, lo cogí y traté de: cálmate, ya, déjame en paz.
le puse la mano y él me ha mordido la mano. Entonces, cuando me mordió la mano, yo lo que hice fue empujarlo, él se cayó y salí corriendo para mi portería. Llegué muy conectado con la noticia de Daniel Sancho porque para mí esto ha sido muy complicado. Después de tanto tiempo creí que era un tema totalmente olvidado. Claro. Pero me vuelvo a encontrar con esto y ya cuando vi quiénes eran las personas, me identifiqué tanto con Daniel Sancho, sin justificar. ¿Por qué es la multa? ¿Por no poner un me gusta?